¿Cuántas veces has tenido una gran idea que se perdió entre correos, pendientes y distracciones? En este episodio de Cerebro en Movimiento hablamos sobre cómo identificar una buena idea, qué hacer con ella cuando aparece y cómo construir un sistema que te permita convertir inspiración en acción. Porque tener ideas no es lo difícil es protegerlas del olvido. Yo soy Julio Roche, esto es Cerebro en Movimiento y te agradezco que nos acompañes. ¿Te ha pasado que tienes una idea que te emociona y luego la olvidas? A mí sí, muchas veces. Y no porque no fuera una buena idea, sino porque no hice absolutamente nada con ella. A mí me pasa mucho que cuando estoy paseando a mis perros, cuando estoy corriendo, cuando voy manejando, tal vez, es decir, cuando hay momentos de calma, cuando no tengo ningún tipo de estímulos, no estoy en redes sociales, no estoy viendo series ni nada por el estilo, cuando estoy en esos momentos de calma, de pronto, a lo mejor tengo algún problema, a lo mejor, no sé, han pasado varias cosas alrededor de mi vida y entonces, de pronto llega la inspiración, de pronto llega esa idea. Pero lo importante no es que lleguen esas ideas, lo importante realmente es qué he hecho con todas esas ideas que he tenido, ya sean inspiración, cosas creativas, ya sea solución de problemas, etcétera. Bueno, lo importante justamente es eso. ¿Qué hacemos con las ideas que tenemos? Recuerden que las ideas necesitan atención. Son como una chispa que si no la proteges, es decir, como si fuera un encendedor, como si fuera un cerillo, si no proteges esa chispa, esa pequeña llama que está ahí, se apaga muy fácil. También hay que aprender a, pues, a discernir, a saber cuáles son muy buenas ideas y cuáles, pues, no son buenas ideas. Es decir, muchas veces llegan ideas que ah, puede que no te genere ningún tipo de sensación, que no te emocione y no pasa nada si la dejas ir. Pero muchas veces llegan ideas que te emocionan, muchas veces llegan ideas que te apasionan, ideas que están ahí durante mucho tiempo, muchos días vas pensando lo mismo, te sigue emocionando, em, tienes esa sensación de, ¿qué pasaría si llevara esto a la acción? Si hiciera, por ejemplo, ¿qué pasaría si hiciera este podcast? ¿Qué pasaría si hablara sobre este tema? ¿Qué pasaría si trajera más temas comparando a mis perritos y... no sé, mi propósito en la vida, etcétera, ¿no? Y de pronto esas ideas si no hacemos nada con esas ideas, pueden morir ahí. Entonces, lo importante aquí es que las buenas ideas resuenan más de una vez. Esas buenas ideas suelen estar alineadas con algo que nosotros valoramos, algo que nosotros queremos cambiar o compartir. Y muchas veces, aunque las ideas se sienten incómodas, no se van, siguen ahí. Por ejemplo, nosotros, Mike y yo, queríamos hacer este podcast, teníamos esta idea y justamente dijimos, pero cuando salga a las plataformas de streaming, cuando ya estemos en público y cuando las personas con las que trabajamos empiecen a escucharnos y se empiecen a enterar que tenemos este podcast, qué va a suceder, qué va a pasar. Y entonces, pero era una idea que no se salía de la cabeza y que lo platicamos una y otra vez y lo planeamos y lo importante es que lo trajimos a la acción. Antes de hablar de cómo traer estas ideas a la acción, me gustaría decir que cuando tenemos esa chispa de pronto que enciende la llama de las ideas, sabemos que es una buena idea porque la tenemos recurrentemente, nos emociona, nos genera, a pesar de que nos genera incomodidad, si decimos, sí, la quiero hacer, la quiero hacer, la quiero hacer, y no se va, ¿cómo capturamos esas ideas? ¿No? ¿Cómo hacemos que esas ideas no se desaparezcan en el olvido y no vivan momentáneamente en nuestro cerebro y después se vayan? Por supuesto, la recomendación más sencilla y más práctica siempre será, hay que anotar las ideas con lápiz y papel, pluma y papel, cuadernos, tener un cuaderno destinado a ideas. Muchas personas dicen que lo importante es tener post-its o tener una libreta, por ejemplo, al lado de la cama y siempre que tengamos una idea, anotarla, porque no sabemos cuándo vamos a necesitar, por ejemplo, buenas ideas, o cuándo vamos a decir, ¿qué fue lo que estaba pensando el otro día? Era algo relacionado a este tema y entonces es más sencillo ir a esas post-it notas que vamos teniendo. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, cuando vamos caminando, cuando yo estoy paseando a mis perros o, por ejemplo, cuando voy corriendo, pues no es tan sencillo tener esa libreta o esos post-its y entonces detenerme y anotar y entonces ¿qué es lo que yo hago? Lo que yo hago es
hacer notas de voz conmigo mismo. Por ejemplo, en WhatsApp yo tengo un chat conmigo mismo y entonces ahí es en donde me voy mandando cosas y justamente cuando voy teniendo esas ideas que me apasionan, me emocionan, que de repente digo, esto estaría súper bien, o a lo mejor llegó de pronto la inspiración y estoy solucionando algún tipo de problema en mi mente, me mando una nota de voz. Y ahora pues ya podemos transcribir las notas de voz, hay diferentes aplicaciones adentro de WhatsApp para poder transcribir las notas y entonces es mucho más sencillo ya poder tener todas mis notas y entonces ahora sí voy y regreso a esas ideas. Por ejemplo, cuando empezamos a hacer este podcast, yo hice un listado, me parece que Mike también hizo ese listado de todos los temas que queremos tocar, un tema a la semana, y vamos a tener una lluvia de ideas. Si bien no hicimos de manera estructurada ese listado de ideas, no lo compartimos entre nosotros y empezamos a decidir cuáles eran los temas, y entonces vamos a hacerlo de una manera estructurada, vamos a tener por lo menos cada quien una base sobre lo que va. Sabemos el concepto que queremos crear con Cerebro en Movimiento. Cada uno de nosotros también tenemos nuestras propias pasiones, nuestra forma de ver la vida, tener un approach muy específico para nosotros. Y entonces, pues tenemos ese listado de temas. Y entonces, de ahí, de ese pool como de temas, vamos tomando cada semana diferentes ideas y entonces las vamos desarrollando y las vamos compartiendo, pero entonces las vamos ajustando. Y entonces, pues eso, lo mejor es contar con un sistema que nos funcione. Yo aquí les comparto eso, desde post-its, libretas, notas de voz, tener algo compartido, ya sea un archivo de Excel. Ahora, la verdad es que lo que estoy tratando de hacer también es crear adentro de ChatGPT proyectos y entonces en esos proyectos ir cargándolo de diferentes ideas, diferentes conceptos, diferentes investigaciones y entonces, pues justo cuando voy a crear algún tipo de contenido, pues ya de ahí voy pidiéndole que me ayude a generar esas ideas. Por ejemplo, las transcripciones de estos podcasts, pues también es parte de esa alimentación que le estoy dando a ChatGPT para que, a su vez, pues cuando lleguen nuevas ideas, me ayude a alimentarlas e irlas mejorando. Entonces, aquí el mensaje es, no existe la mejor aplicación, necesitamos lo que a nosotros nos funciona, ¿no? Por ejemplo, por ahí está muy de moda ahora esta aplicación que se llama Notion. Notion, si bien ayuda mucho con una interfaz muy limpia, no tiene distracciones y es muy directo escribir sobre pues casi una hoja en blanco, pero puedes irle poniendo conexiones, puedes ir cargando imágenes, puedes hacerlo mucho más lindo y mucho más robusto y muy personalizado. Eso no nos funciona a todos. Puede ser que a nosotros nos funcione más un chat con nosotros mismos de WhatsApp, puede ser que nos funcione más ChatGPT, puede ser. Cada uno de nosotros tenemos diferentes formas y procesos mentales, incluso me atrevo a decir, pero aquí lo importante es no dejar en el olvido a nuestras ideas, anotarlas, guardarlas de alguna manera, crear como una librería de ideas, porque justamente nosotros tenemos mucha creatividad, mucha inspiración, por más que nosotros mismos nos contemos la historia de que somos muy cuadrados, que nosotros no somos creativos. La realidad es que no es cierto. Si anotáramos todas las ideas y creáramos esa base como de ideas creativas o de ideas simplemente que van llegando, les aseguro que se sorprenderían del resultado de sus propias ideas. Y ahora sí, ¿cómo hacer que pasemos de tener una idea, anotarla, ya sabemos identificar si es buena o mala, y ahora cómo pasamos a la acción, cómo logramos que esa idea se lleve a cabo? Lo primero es filtrar esas ideas, seleccionar la idea adecuada para el momento adecuado, porque no vamos a estar haciendo siempre digamos, lo que se nos ocurra. De nuevo, un claro ejemplo es este podcast, ¿cierto? Si bien queremos traerles a ustedes un episodio semanal, cada uno de nosotros, Mike y yo, pues la verdad es que la vida nos ha puesto varios retos. Este 2025 van 4 meses bastante complejos, por lo menos en lo personal. Estoy seguro que Mike diría exactamente lo mismo si estuviera aquí conmigo. Y entonces, justo seguir el sistema que había construido en enero, no necesariamente me siento cómodo. Hoy quería compartir esto de las ideas porque justamente dije, quiero hablar de un tema distinto, no quiero hablar tanto de productividad o de hábitos, quiero algo, cómo nació este podcast, quiero hablar un poco más de cuándo tengo buenas ideas y entonces eso me trajo a
seleccionar este tema. Entonces, primero voy filtrando en el momento en el que estoy, si hablo de qué tema tocar en este episodio, en este podcast, es en el momento en el que esté el día que voy a grabar. Ese va a ser el tema que voy a seleccionar, pero entonces regreso a mi base de datos de ideas y entonces voy seleccionando cuál es y entonces ya voy construyendo esa idea y entonces ya la voy desarrollando un poco más, ya sea con ayuda de inteligencia artificial, pero pues también con experiencias mías y entonces le voy dando diferentes estructuras a esto. A ustedes seguramente les ha pasado que de pronto, a lo mejor en el trabajo, a lo mejor en familia, a una pequeña idea que pues no parecía muy útil, después cuando regresaron a esa idea la vieron con otros ojos y entonces dijeron, ah, mira, esto es una gran idea si la aplicamos hoy. Es decir, lo importante de uno, estamos llenos de ideas. Dos, guárdenlas. Tres, vamos a ir seleccionando, vamos a ir a revisitar esa base de ideas, porque dependiendo del momento en el que estemos, vamos a poder seleccionar ideas. No es únicamente si estamos en un muy mal momento de nuestras vidas, pues por supuesto que la parte creativa, vamos a generar nuevas ideas, va a ser complicado, no va a ser tan sencillo. Sin embargo, cuando estamos en muy buenos momentos, cuando estamos pasando por esas crestas, ¿no? Si lo viéramos gráficamente, pues tenemos gráficamente la felicidad o la vida nos lleva por curvas, ¿no? Nos lleva a lo más alto, nos lleva a lo más bajo. Por supuesto que cuando estamos en esa cresta, en esa curva, en lo más alto, podemos ser mucho más creativos, podemos tener muy buenas ideas, podemos ir solucionando el mundo, traer la paz mundial. Pero cuando estamos en los valles, cuando estamos en los puntos más bajos, pues por supuesto que puede llegar a generar pues problemas, traer ideas. Por ejemplo, darle continuidad a este podcast sería muy difícil si no tuviera una base de ideas creativas cuando estoy en la parte más baja, ¿cierto? Entonces, de eso se trata. Vamos a ayudarnos a nosotros mismos con este tipo de sistemas que, de nuevo, pueden ver, son muy sencillos. Es muy sencillo tener una base de ideas y entonces, pues cuando necesitamos ideas, revisitamos nuestra base de datos y listo. Hay que recordar que las ideas no crecen solas, pero si damos un pequeño paso, a veces ellas nos muestran el resto del camino, ¿cierto? Entonces yo seleccioné este tema a pesar que no han sido momentos tan sencillos. Estas últimas semanas, meses, y aquí estamos. La verdad es que estos temas nos apasionan mucho y no queremos dejar de generar este tipo de contenido para ustedes. Y ahora, ya tenemos un sistema para generar ideas, para tener un pool de ideas y ya podemos ir seleccionando e ir pasando a la acción. Y entonces ahora ya tenemos el contexto y entonces ya podemos ir seleccionando qué ideas vamos a ir seleccionando y de pronto podemos ir regresando, ir generando cada vez más y más ideas. Hay que recordar que no todas las ideas tienen que ejecutarse. Muchas veces las ideas guardar todas estas ideas que se nos van ocurriendo en momentos creativos y no creativos, en momentos de distracción, pero también en momentos de calma, hay que guardarlos porque muchas veces las ideas vienen a hacernos pensar distinto, pensar diferente. Por ejemplo, ¿qué pasa si estamos en un gran momento y de repente necesitamos un poquito más de inspiración y regresamos a esta base y vemos diferentes ideas y de pronto encontramos que en algún momento de nuestra vida escribimos alguna idea que nos está haciendo retarnos a nosotros mismos, crear cosas diferentes, solucionar o abordar un problema de manera distinta? Para eso también funcionan este tipo eh, de, mm, de bases de ideas. Hay que recordar que por el contexto en el que vivimos actualmente, hay que recordar que hoy tenemos un contexto social que es un poco complejo. Las redes sociales y todos los servicios de streaming, las noticias, están moldeando la forma en la que pensamos, nos hacen tener las mismas ideas a todos. Y de pronto es difícil en esta adicción de dopamina y en esta adicción de querer constantemente estar entretenidos. Muchas veces es difícil pensar afuera de la caja y muchas veces es difícil contar con esos momentos de creatividad. Entonces, por eso también es que esta idea de contar con una base como de ideas es muy importante. Hay quien dice que incluso está generando su cerebro, un segundo cerebro en este tipo de plataformas, ya sea
de nuevo, Notion, ya sea ChatGPT, ya sea un chat de WhatsApp, hay otras plataformas, muchas otras plataformas para este tipo de intenciones, Evernote, incluso las notas de nuestros teléfonos, ahí mismo podemos ir creando este segundo cerebro, pero de eso se trata, de crear como esa copia de nuestros pensamientos, tenerlas de forma digital para que nos ayuden a replantear las cosas cuando no van tan bien. Eso implica que, por supuesto, cuando necesitamos tener nuevas ideas, cuando necesitamos enfrentarnos, crear algo distinto, solucionar algún tema, es importante tener este hábito, regresar a nuestras ideas. No es únicamente de, ¿y ahora cómo lo soluciona? Es, tenemos ese chance de regresar a nuestra base de ideas, irlas revisitando. Hay quienes incluso con ayuda de la inteligencia artificial pueden ir haciendo categorías, ir conversando con sus propias ideas de, sé que alguna vez escribí algo sobre este tema, me puedes ayudar a recordar cuándo, cómo fue, cuál era mi postura, y ahora ayúdame a abordar este tema de una forma diferente. Esto ayuda mucho, por supuesto, cuando somos creadores de contenido, cuando queremos crear cosas para redes sociales, pero para nuestro trabajo, no importa cuál sea tu trabajo en el día a día, no importa si eres un programador, es exactamente lo mismo. Los programadores nos enfocamos mucho en cómo solucionar ciertas cosas con código y entonces muchas veces la complejidad de no está corriendo esta aplicación, no está corriendo este flujo y entonces es de pronto en esas pausas nos llega la iluminación, vamos, lo arreglamos. Bueno, ese momento en el que ya arreglamos algo sería súper valioso regresar y guardarlo en esta base de datos de ideas, porque entonces, cuando una vez más en el futuro, en un año, nos enfrentemos a un problema similar, vamos a poder regresar a revisitar y entonces a esto es a lo que se le llama contar con un segundo cerebro. Y como pueden ver, pues no todas las ideas que vayamos guardando necesitan tener algún tipo de acción, ¿cierto? Es simplemente irlas guardando e ir seleccionando cuidadosamente cuáles son las que vamos a ir aplicando, ¿cierto? Y entonces, pues ahora los invito a la reflexión, ¿cierto? No sé qué opinan sobre este tipo de abordajes hacia cómo ir generando nuevas ideas y cómo irlas guardando y cómo nuestras propias ideas nos van a dar ideas distintas en el futuro. Y ustedes, ¿qué es lo que hacen? ¿Cierto? Pero tal vez sea más importante que van a hacer ahora que empiecen a tener nuevas ideas, momentos de inspiración. ¿Qué van a hacer con ese momento de inspiración? No dejen que se muera, que desaparezca en el olvido. Es súper valioso que nosotros traigamos al mundo real todas esas ideas. Les apuesto que haríamos un mundo completamente distinto, un mundo mucho mejor. ¿Qué necesitan cada uno de ustedes para poder poner estas ideas en acción? ¿Cómo lo van a estar haciendo? Les quiero dejar una reflexión final, o casi puedo decir un manifiesto personal, que dice que tener ideas no es un superpoder. Escucharlas, cuidarlas y moverlas, eso sí es un superpoder. Así que esta semana no te preocupes por tener ideas geniales, épicas, únicas. Preocúpate por cuidarlas. Hay que anotarlas, hay que mandarnos esas notas de voz, hay que leerlas, hay que darles su propio espacio para que también respiren y crezcan. Porque, quién sabe, quizás la próxima vez que tengas una idea, la anotes, esa idea puede ser la que cambie tu vida. Yo soy Julio Roche, esto es Cerebro en Movimiento, muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.